después de la Pascua, que el Espíritu Santo descendió con poder ahí sobre la vida de los apóstoles. Y vamos a ver cómo ese poder de Dios puede estar también en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes. Hechos capítulo 1, versículo 4 dice así: y estando juntos les ordenó: no salgas de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca saber a vosotros los tiempos, las ocasiones del que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice el versículo 8, pero recibiréis poder, dice. Y Hechos capítulo 2, del 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos, dice no algunos, no dice 12, no dice los apóstoles, dice que todos los 120 que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Ahí. La Biblia también nos dice en Romanos 1:16, creo que era 1:16, después ustedes buscan y me dicen si me equivoqué: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios, dice, ¿verdad? Poder de Dios para cambiar las vidas, poder de Dios para restaurar la familia, ¿verdad? El Evangelio es poder, entonces, para cambiar toda maldición en bendición. Y dice la Biblia que Jesús andaba en el poder de Dios haciendo milagros, señales y prodigios. Andaba en el poder de Dios, en el poder del Espíritu, ¿verdad? Haciendo señales y milagros. Es más, la gente lo admiraba de que Dios había dado tal autoridad a los hombres, porque recuerdan cuando él entró en la sinagoga y había un endemoniado que lo tenían ahí y lo dijo: vete fuera, sal de ese hombre. Dice que todos se admiraban de que Dios le había dado tal autoridad a los hombres y no podían pensar bien. Bueno, en claro que era Jesús, ¿verdad? Que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces ellos estaban asombrados, ¿verdad? No podían creer eso. Pero ¿sabes qué? Tengo buenas noticias. Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Su poder no ha menguado, sigue siendo el mismo. Y no solo eso, sino que Jesús dijo que cosas mayores nosotros haríamos porque Él iba al Padre. Tenemos la promesa de Dios para nosotros, ¿verdad? O sea que el poder de Dios no terminó cuando Jesús ascendió a los cielos. El poder de Dios no terminó cuando en la iglesia primitiva, ahí cuando se terminó de escribir la palabra de Dios. El poder de Dios se sigue manifestando en su iglesia. ¿Y cómo se manifiesta ese poder? De la misma manera que lo hizo en Pentecostés, bautizando en Espíritu Santo y fuego a todas aquellas criaturas que nació de nuevo, ¿verdad? Dando lengua de fuego, dándole ahí dones espirituales. Jesús, cuando vino, cumplió todos los mandamientos. La Biblia nos dice que el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a venir más adelante, ¿verdad? Y Jesús cumplió cada una de todas las fiestas que había el pueblo judío. Él las cumplió, ¿verdad? Cumplió todas. Todas las fiestas del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Y Jesús cumplió al pie de la letra cada una de ellas. Pero faltaba una. Faltaba una fiesta que todavía no se había cumplido. Faltaba la fiesta de las semanas. Faltaba la fiesta del Pentecostés. Y como faltaba esa fiesta, se tenía que cumplir. Amén. Pero esta fiesta no tendría al Hijo como persona ahí importante de esta fiesta. Esta fiesta tenía al personaje importante, al Espíritu Santo, porque Dios, Jesucristo, había ascendido a los cielos y Él dijo: os conviene que yo me vaya para que le envíe el Consolador. Entonces venía en esta fiesta importante, era el Espíritu Santo quien venía sobre las vidas de los creyentes. El día Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua, por eso es Pentecostés. De 5, 50 días de la Pascua. Por eso Jesús les dice, cuando Él está ascendiendo a los cielos, Él les dice que no se vayan de Jerusalén hasta que haya sobrevenido sobre ustedes la promesa del Padre, el poder de Dios, ¿verdad? El bautismo del Espíritu Santo. La Biblia nos cuenta que Jesús anduvo 40 días dando señales y pruebas reales de que había resucitado. 40 días para que la gente se convenciera de que Cristo había resucitado. Entonces, cuando llega ese periodo de tiempo, asciende a los cielos y le ordena la gran comisión a los apóstoles, a todos los discípulos, pero le dicen: no se vayan, no empiecen a predicar el Evangelio hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ese día fue el comienzo de la iglesia.
Fue el comienzo de la obra de Dios mediante el Espíritu Santo. Comenzó la predicación del Evangelio por todos lados. Ese día fue como la inauguración de la iglesia. Cristo vino, fundó la iglesia. Claro que sí. Él dice, sobre esta roca, ¿verdad?, fundaré mi iglesia. ¿Verdad? Él está hablando. Pero faltaba como la inauguración, el día principal. Hoy es como en los supermercados, ¿vieron? Cuando abren gran inauguración de, bueno, en tal lado, bueno. Esto de la iglesia era igual. Faltaba esa fiesta. Y cuando llegó ese día, los discípulos comprendieron el propósito que tenían. Entendieron cuál era su tarea, qué era lo que tenían que hacer. Ya no andaban preguntando. Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, se pararon y comenzaron a predicar. Ese día cambió la vida de todos los apóstoles, de los que estaban allí. Fue un antes y fue un después. ¿Recuerdan a Pedro? ¿Qué pasó 40 días, 50 días atrás? Cuando estaba con el Señor Jesucristo, cuando estaban comiendo la cena ahí, que Él le dice, Señor, yo iré contigo hasta la muerte si es necesario. ¿Y qué pasó un poquito, tiempito, unas horas después? Lo terminó negando, ¿verdad? Y hasta maldiciendo de que no conocía a ese hombre. Se acobardó. Pero ahora Jesucristo no estaba, pero había venido el Espíritu Santo sobre su vida, lo había bautizado, y todos los que estaban ahí, dice la Biblia, que se comenzaron a burlar de ellos porque lo veían hablando en otras lenguas, en la lengua de ellos, y decían, están borrachos, están todos ebrios. Y se levantó Pedro y dijo, epa, acá no hay ningún borracho, acá nadie toma alcohol, mirá la hora que es, pero ninguno está borracho. Lo que sí, lo que ustedes están viendo es lo que dijo el profeta Joel, que el Espíritu Santo vendría en los posteriores. Se armó de valor, se levantó y comenzó a predicar el Evangelio a todos los judíos, diciéndole, esta es la promesa que Jesucristo, a quien ustedes mataron, le decía. Anteriormente, unos días anteriores, él se estaba asustado, pero ahora lo estaba diciendo que ellos eran los asesinos de Jesucristo. ¿Y sabe qué pasó? 3.000 hombres se convirtieron en ese día. ¿Por qué? Porque hubo un antes y un después. Para todo aquel que quiera es la promesa del Espíritu Santo. Ese poder de Dios es para todo creyente nacido de nuevo, es para ti, es para mí, es para cada uno de nosotros, es para los niños, para los ancianos. Como iglesia necesitamos de ese poder, porque ese bautismo es la puerta abierta, como les compartía el otro día el jueves, es la puerta abierta a los dones espirituales. La llenura del Espíritu Santo trae como apertura los dones espirituales. ¿Queremos que Dios se manifieste? ¿Anhelas y deseas los dones espirituales? Los dones espirituales no cesaron, como creen algunos. No cesaron, no fue para la iglesia primitiva. Siguen estando activos hasta el día de hoy. Simplemente que el creyente, que como creyente a veces nos acomodamos y no lo buscamos, no lo deseamos. Pero en este día que Dios venga con su poder, con su presencia de verdad y despierte en nosotros un anhelo por las cosas espirituales. Ahí el anhelo por las cosas de arriba. El poder de Dios entonces fue prometido, fue profetizado. El profeta Joel en el capítulo 2, versículos 28 y 29, habla de eso. Dice, después de esto, en los postreros días, derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice, y vuestros jóvenes soñarán sueños, vuestros ancianos verán visiones, ¿verdad? Se iba a manifestar el poder de Dios. El profeta había profetizado que Dios derramaría de su espíritu a toda carne. Ahí, y llegó ese día. Cuando Pedro se levanta, él hace diciendo, como le decía recién, esto no estamos borrachos, acá no hay ninguno borracho. Esto es lo que el profeta Joel hace 700 y pico de años atrás profetizó que iba a pasar. Eso es lo que está ocurriendo. Y cada vez que el Espíritu de Dios viene sobre la vida de los creyentes, ¿sabes qué? Sigue el patrón de Joel. Después de esto. ¿Después de qué? ¿Después de qué? Cuando leemos el libro de Joel, es después del arrepentimiento, después del cambio de vida, después de volvernos a encauzarnos en el camino del Señor, ahí el Espíritu Santo viene sobre la vida del creyente. Cuando leemos el libro de los Hechos, comienza así, ¿verdad? El libro de los Hechos comienza prácticamente que con la venida del Espíritu Santo. Pero luego si seguimos leyendo, cada vez que ellos iban y oraban por otros cristianos que se convertían en otros lugares, el Espíritu Santo, luego que se arrepentían, luego que se convertían, caía y descendía sobre ellos y los llenaba con su poder ahí. Ese es el patrón de Dios. Después de esto, después del arrepentimiento, viene la llenura del poder de Dios. Si tú has nacido de nuevo, estate tranquilo que en cualquier momento Dios te va a bautizar. Simplemente tienes que anhelarlo, tienes que desearlo, tienes que salir de acá adentro y decir, Señor, yo quiero el Espíritu Santo, yo quiero ese poder. Amén. Porque ¿sabes qué? Anteriormente el Espíritu Santo sí se manifestaba, pero no se manifestaba como se manifiesta ahora a toda criatura, a toda carne, sino que era de vez en cuando en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo venía sobre algunas personas. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 31:1 encontramos cuando Dios llamó
a Bezalel para que ayudara en la preparación del tabernáculo. Dice la Biblia que Dios lo llenó de su espíritu y le dio sabiduría, inteligencia y ciencia y arte para que ayudara a Moisés a crear todas las cosas del tabernáculo de reunión, para crear el altar, para trabajar con bronce y todas esas cosas. En Números, en el capítulo 11, en el versículo 24 y 25, dice que Dios llenó de su espíritu a unos 70 y estos profetizaron. Ahí profetizaban, ahí de vez en cuando Dios enviaba a su Espíritu Santo, no era siempre, pero ¿sabes qué? Ahora tú y yo tenemos la oportunidad de que Dios derrame siempre de su presencia, de su Espíritu Santo. En Jueces capítulo 3, versículo 10 encontramos a Otoniel, un juez que Dios utilizó para librar a Israel de los sirios. Dice la palabra de Dios que sobre él vino el Espíritu de Dios y le dio valor para vencer a sus enemigos. Venían los sirios y lo cobardaban, pero vino el Espíritu Santo sobre esa vida y tomó valor y libró a Israel en ese tiempo, ¿verdad? Porque así es el Señor. Como les hablaba el jueves, que es necesario, ¿verdad?, que el Espíritu Santo venga sobre cada uno de ustedes, porque sabe que ayuda a llevar la obra de Dios adelante. El libro de Números nos dice que Moisés se levantaba cada día a juzgar al pueblo, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ahí todito el día juzgando. Imagínense 2 millones de personas con 2 millones de problemas y el hombre juzgando. Dice la Biblia que Jetro vino, lo vio y dice, pero está haciendo mal, muchacho. ¿Me va a quedar sin yerno? Si seguía así, me voy a quedar sin yerno, dice. No, ¿por qué no delegás? Dice. ¿Por qué no delegás esta función y orás a Dios que Dios capacite a otros hombres para que te ayuden a llevar la carga? Y Dios le dio el visto bueno a eso. Y sobre eso, esa persona fue que después vino más adelante el Espíritu de Dios, vino sobre ellos para ayudarle a llevar la carga. O sea que este poder es prometido. Si bien se manifestaba anteriormente en pocas ocasiones, para el Nuevo Testamento, para nuestro tiempo real, es prometido, es la promesa del Padre. Fue prometido por Jesús. Jesús sabía que luego de la muerte Él iba a resucitar y iba a ascender a los cielos. Por eso le decía a sus discípulos, me conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, Dios, el Padre, enviará al Consolador, el cual los guiará a toda verdad y les enseñará todas las cosas. El Espíritu de verdad va a venir sobre ustedes. Por eso Él dice que Él prometió no dejarlos huérfanos. Él sabía que Él se iba a ir, pero iba a enviar al Consolador. Dice, yo no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar al Consolador. Jesús mismo prometió enviarle su Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Ese Espíritu Santo es quien nos guía, ¿verdad?, a nosotros, a cada uno de nosotros, a toda verdad. Jesús dijo que, como le decía, que nos convenía que Él se fuera. Él llamó a esa promesa la promesa del Padre. Ese poder para ti, ese poder para mí, ese poder para cada uno de nosotros, para todo aquel que le cree, ¿verdad? Tenemos que anhelar ese poder, desear ese poder de Dios. Dice la Biblia que cuando Jesús ascendió a los cielos, lo hizo en presencia de unas 500 personas. Más o menos alrededor de Él se manifestó en esos 40 días y casi que el último tiempo, 500 personas lo vieron. Pero dice la Biblia que luego, después de 10 días, solamente 120 habían quedado. Solamente 120 anhelaban y esperaban la llenura del Espíritu Santo, esperaban el poder de Dios. Jesús le dijo que debían de esperar y el poder de Dios iba a venir sobre ellos, pero de las 500, solamente 120. Y estas 120 que perseveraron fueron llenos del Espíritu Santo, fueron llenos del poder de Dios y sus vidas no fueron las mismas desde ese día. Sus vidas cambiaron. Como le decía, Pedro era un cobarde anteriormente. Era impulsivo, pero era un cobarde, ¿verdad? Si veía el costo de vida, dijo, no, yo no conozco a este hombre, yo no lo conozco. Sin embargo, luego, 50 días después, se levantaba con poder y compartía y predicaba el Evangelio, ¿verdad? Y no le importaba si lo arrestaban, porque dice la Biblia más adelante que lo llevaron y lo azotaron, y ellos volvieron gozosos y alegres de haber sido azotados por causa de Jesucristo. Miren cómo cambia las vidas con el poder de Dios. De igual manera tú y yo debemos anhelar ser llenos del Espíritu Santo. Debemos de anhelar ser bautizados en el Espíritu Santo y fuego para que nuestras vidas cambien, para que ese poder de Dios se manifieste en nuestras vidas, ¿verdad? Y comencemos a predicar el Evangelio, comencemos a estar más firmes, creciendo en el poder de Dios. Esa promesa sigue siendo real y es para todos aquellos hijos de Dios que lo anhelan. Por eso debemos de buscarlo en oración. Buscar. El Espíritu Santo no va a venir sobre tu vida, no te va a bautizar en Espíritu Santo, no te va a bautizar en fuego si tú no lo buscas en oración.
Si tú no le dices, Señor, envía de su Espíritu Santo. Jesucristo dijo que el Dios es un Padre amoroso y dice, ¿cómo no le va a enviar de su Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida? ¿Se lo estás pidiendo? Si tú te lo estás pidiendo, estate tranquilo que Dios te va a bautizar ahí con su Espíritu Santo. Debemos de buscarlo en oración, buscarlo, ¿verdad?, en su palabra. ¿Saben qué? Por años, póngale que el movimiento carismático, el movimiento pentecostal, comenzó en el año 1900 y algo aproximadamente. Ahí en un seminario, en un grupo de estudiantes que comenzaron a estudiar el libro de los Hechos y comenzaron ahí a darse cuenta de cómo el Espíritu Santo se manifestaba en las vidas de los creyentes, de los nuevos convertidos. Entonces comenzaron a orar diciendo, Señor, si esto es real, que se haga real en nuestras vidas. Y comenzaron a orar, y comenzaron a orar, y comenzaron a orar, a buscar de Dios ahí que Dios le respondiera. ¿Y sabe qué pasó? Dios respondió. Dios respondió. Y ahí, y comenzó un gran avivamiento, que es lo que se conoce como el avivamiento de la calle Azusa, ahí por el 1902, 1904, ahí en Norteamérica, y comenzaron el Espíritu Santo, se manifestó de la misma manera que ahí en Pentecostés. Cuenta la historia, ¿verdad?, que un día que se veía el edificio como en llamas, que hasta llegaron los bomberos ahí a ver qué era lo que había pasado, y no era que estaba en llamas, era el Espíritu Santo que había descendido con poder. Y saben que de ahí comenzaron a salir misiones para todo el mundo, misiones para todos lados, y hoy nosotros, tú y yo, en parte de que estamos aquí, es gracias a ese avivamiento que comenzó en aquellos tiempos, con unos estudiantes que decidieron creerle al Señor, que decidieron creer a su palabra y buscarlo en oración. Debemos entonces de buscarlo siempre en oración, siempre buscarlo en su palabra y siempre estar expectantes de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Venir con un corazón abierto a la casa del Señor, ¿verdad? Tener un corazón abierto y no un corazón duro. La Biblia nos dice en Hebreos, en el capítulo 3, versículos 7 y 8, que si escuchamos hoy su voz, dice la carta de los Hebreos, no endurezcamos vuestros corazones. Dice, si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones como lo hicieron sus padres en el desierto, que endurecieron su corazón y perecieron. O sea, si tú escuchas que Dios te está hablando a través de la palabra, ¿verdad? Ahí que siente en tu corazón que te dicen, hijo, necesitas ser bautizado, abre tu corazón, no rehuses, no seas duro, abre tu corazón. Ven con una expectativa a la iglesia, ¿verdad? Por tener un corazón duro, muchos cristianos no reciben el bautismo del Espíritu Santo. A veces no creemos en eso, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Necesitamos. Cuando tú entiendas la necesidad de ser bautizado en Espíritu Santo y fuego, ahí lo vas a querer y lo vas a anhelar como el loco. Ahí lo vas a desear, ahí, porque es necesario para nuestras vidas. El poder de Dios es necesario para ti y para mí. Es necesario primeramente para mí. Yo necesito de ese poder en mi vida. Tú necesitas de ese poder en tu vida, ¿verdad? Ese poder es el que nos ayuda a poder resistir las tentaciones. Cuando vienen las tentaciones, como tú estás lleno del poder de Dios, no te van a mover. No te van a mover ni un pelo, nada. Vas a estar firme en lo que tú has creído. Pero ¿qué pasa? Cuando no estás lleno del poder de Dios, las tentaciones, ¿verdad? Ahí te cuesta un poquito más. Te cuesta ahí, pero si tú estás lleno del Espíritu Santo vas a poder resistir. El bautismo, ese poder nos ayuda a tener el dominio propio. A ser una persona templada, ¿verdad? A ser una persona que nada lo mueve. Ahí tener dominio propio, que no es arrancada rápidamente por las emociones. ¿Pero por qué? Porque tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando somos bautizados en Espíritu Santo, nuestra fe crece. Crece. Ahí. Jesús comenzó su ministerio luego de ser bautizado en las aguas, pero también ¿qué ocurrió en esa tarde, en ese día? O en esa mañana, no sé, en ese día. Ahí, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Recuerdan la escena? Llega Jesús a ser bautizado por Juan el Bautista, dice que está, él lo bautiza, y cuando sale del agua, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que desciende una paloma, dice, ¿verdad? Y se posa ahí, viene el Espíritu Santo, dice en forma de paloma, sobre él, y luego él comienza su ministerio. Necesitamos ese bautismo del fuego del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para que nuestras vidas comiencen a cambiar. Hay un antes y un después, y lo digo por experiencia propia. Hay un antes y un después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Recuerdo las experiencias, bueno, nos convertimos, ¿no?, en la iglesia pentecostal, y claro,
oraban y venían de vez en cuando. Y le digo algo, eran los días más tristes, digamos, de los cultos más tristes para mí, cuando venían alguien y decían, vamos a orar para que todos reciban el bautismo del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque siempre yo me iba montado. Veía que estaba el de al lado, pum, del de al lado, y yo y decían, yo, que se olvidan de mí. Entonces como que la fe de uno, ¿verdad? Como que iba menguando. Pero ¿sabes qué? Había algo que me mantenía. Era que yo veía que esos hermanos que recibían, sí, claro, iban con un corazón abierto. Yo todavía iba con mi corazón duro, medio ahí. Pero esta gente iba abierta, recibía el bautismo del Espíritu Santo. Pero yo veía que al tiempo ellos se apartaban. Entonces yo decía, Señor, si ellos se apartan, yo no quiero. Si el bautismo me da para apartarme, no, que yo me mantenga firme. Yo quiero que una vez que venga, yo quiero mantenerme firme ahí en el camino del Señor. Y recuerdo el día, fue un 4 de septiembre del 2004. Ahí estábamos en el Instituto IVA, que había un ministerio que había acá en Uruguay, no sé si en Cuba llegó a estar, Castillo del Rey, ¿no? Es un tipo Boy Scout, ahí de coreografía, de evangelismo, entonces donde se reunían una vez al año, hacían 3 días de ayuno y oración ahí en el instituto. Y ese fue el primero, ¿no? Fue el primer que yo fui, ahí el primer retiro del castillo ahí. ¿De qué se predicaba ese día, esa vuelta? Del bautismo en el Espíritu Santo. Ay, ¿para qué vine? Decía yo, ¿no? Pero está, comenzó la primera noche ahí, no pasó nada. Pero, ahí. Pero había alguien, Dios lo había utilizado un pastor uruguayo, Medina, que era así usándolo con el Espíritu Santo, lo usaba mucho. Y yo había soñado, ese día soñé que al otro día yo iba a ser bautizado en el Espíritu Santo. Ahí, y al otro día compartió el pastor ahí, y ahí recibí la llenura del Espíritu Santo, y les puedo decir que mi vida cambió. Fue algo diferente, hubo un antes y un después, ¿verdad? Como que uno comienza a creerle más al Señor, nuestra fe comienza a aumentar, hay más libertad, hay más autoridad para pararse delante de las tentaciones, para pararse delante del enemigo y decirle, no, acá te vas. La Biblia nos dice que el Espíritu del Señor estaba sobre él para liberar, para dar vista a los ciegos, para sanar a los enfermos. Y ese mismo poder de Dios está, si tú lo quieres, está a tu disposición para también traer libertad a los cautivos, para orar por los enfermos. Les cuento algo que pasó en esta semana, en estos días ya en casa. Ahí. Nosotros hacia el fondo, claro, la casa nuestra, que ya cuando compramos había una parte hecha, estaba muy pegada al lindero, vamos a decir, ¿no? Y el otro vecino también hizo la casa para este lado, también. Pero se mudaron. Ellos, por años ahí, se mudaron, vinieron, alquilaron la casa y vinieron eso. No sé si me explico, ¿no? Con la música. Ahí, y el otro día estaba o iba hasta allí, o no sé qué hacía. Entonces le dije a la pastora, digo, no, vamos a orar. Vamos a orar porque esto no puede ser. Si Dios nos dio esta casa es para que estemos en paz. Así que ponga su mano poderosa, que todo espíritu de perturbación se vaya. Y ¿sabes qué? Pueden preguntarle a la pastora que oramos y al instante la música paró. Y hasta el día de hoy uno mira ahí cuando lo escucha llegar a ver si ponen y no han puesto más. ¿Por qué? Porque Dios nos da la autoridad, ¿verdad? Para pararnos firmes y decir, ¿por qué me va a querer perturbar si estoy en mi propia casa? No me puede perturbar. Entonces necesitamos de esa autoridad, ¿verdad? Como hijos de Dios que somos, tenemos que reconocer que necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo. Ese poder sigue siendo real. Toda la Biblia es real, toda la Biblia es palabra de Dios, ¿sí o no? Y esa promesa sigue estando para cada uno de nosotros, no se terminó con la iglesia primitiva. La Biblia nos dice en 1 Samuel 10:6 que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y profetizó, y dice la Biblia que fue mudado en otro hombre. Es así lo que ocurre cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, somos mudados en otra persona, somos cambiados, ¿verdad? No es que vamos a ser los súper espirituales, no, pero somos mudados en otra persona, comenzamos a ver las cosas diferentes ahí. Ese poder entonces nos ayuda a ser testigos. Dice la Biblia en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús le dijo a sus discípulos que luego que fueran bautizados en Espíritu tendrían poder para ser testigos. Y vaya si necesitaban del poder de Dios. Vaya si lo necesitaban. Anteriormente, como le dije, eran miedosos, pero ahora no les importaba si le daban de latigazo, si lo metían preso, no les importaba. Es más, mataron a uno y ellos siguieron orando y clamando.
Dice la Biblia que luego que ellos fueron encarcelados la primera vez, vinieron gozosos, ¿verdad?, de haber sido castigados por el nombre de Jesucristo, y que oraron y le dijeron que le pidieron al Señor que más fuerza, y que Dios se manifestara con señales mientras ellos predicaban el Evangelio. Y dice la Biblia que cuando ellos hubieron orado al Padre para que le diera fuerza para seguir adelante predicando, el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo nuevamente, porque es así que ellos necesitaban el poder, ¿verdad? Los discípulos llenos del Espíritu recibieron poder para ser testigos y soportar persecuciones, para soportar arrestos, para soportar latigazos, para soportar burla, como le decía. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos pensaban que estaban borrachos y él le dijo, firme, acá no venga a acusar a nadie, porque acá nadie está borracho. Acá todos estamos llenos del Espíritu de Dios. El ser bautizado en Espíritu Santo es lo que lleva al cristiano a predicar en esos países donde predicar el Evangelio es exponer sus vidas. ¿Qué es lo que los lleva ahí a hacer esa locura, humanamente viendo? El poder del Espíritu. El poder del Espíritu. Ahí es lo que los lleva a predicar, a meter las Biblias ahí en esos países donde no se permiten las Biblias. Ellos van y van y van. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos, pero tienen el poder para ser testigos. Entonces ese poder les ayudó y nos ayuda a nosotros a predicar. Pedro se levantó y comenzó a predicar sin miedo y 3.000 personas se convirtieron a su primer discurso. 3.000 hombres. Pedro, lleno del Espíritu, no negó a Cristo como lo había hecho anteriormente. Esta vez tomó el valor y compartió un mensaje de arrepentimiento ahí para las vidas. Dice la Biblia que muchos quedaban asombrados al escucharlo, cuando lo escuchaban hablar, porque sabían que él no era hombre de estudio, él era un hombre común y corriente, era un pecador, y sin embargo quedaban asombrados y le reconocían que había estado con Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora tenía el poder para predicar. Quizás ahora tú no tienes el valor, dice, ¿qué voy a hablar a la gente? ¿Cómo le voy a hablar? Bueno, deja que el Espíritu Santo te llene y sorpréndete de cómo el Espíritu Santo usa tu vida para predicarle a las vidas, ¿verdad? Va a dar poder, te va a dar la palabra. ¿Qué decir de Esteban? Fue lleno del Espíritu Santo, hizo grandes señales, ¿verdad? Y Dios lo respaldaba, Dios estaba con él. Ser lleno del Espíritu nos ayuda a predicar con autoridad y sin temor, no dudando nada, sino diciendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí compartiendo. Amén, gloria a Dios. Fundamentalmente, ser lleno del Espíritu nos ayuda a predicar con amor. Amén. Sí, Porque sí. no nos confundamos esto tampoco. Porque por ahí hay muchos religiosos que creen que predicar en el Espíritu y con el fuego del Espíritu es condenar a la gente y decirle te vas a ir al infierno, hijo del diablo. No. Ser lleno del Espíritu Santo es predicar con amor a las personas, demostrar que hay un Dios que los ama, que los perdona, que no hay un Dios que los condena. Porque sabe que Dios no nos condena, nosotros ya somos condenados. Dios lo que hace es rescatarnos, nos limpia, nos perdona, ¿verdad? Eso es predicar con fuego, eso es predicar con el bautismo en el Espíritu Santo, es predicar con amor y no con andar condenando a nadie. Predicamos con autoridad y no con autoritarismo, ¿verdad? Predicamos con autoridad y con amor cuando somos llenos del fuego de Dios. Y ese poder se manifiesta en la iglesia. ¿Sabes cómo se manifiesta también? No solamente con hablar en lengua, porque esa es simplemente la señal inicial. Se manifiesta con los dones espirituales. Pablo nos dice en su carta a los Corintios que debemos anhelar los dones del Espíritu. Anhelen, búsquela en oración, que el Padre te lo va a dar. Según el Espíritu, Él sabe en qué dones son los mejores para nosotros. Él sabe, dejémosle que nos guíe, ¿verdad? No está mal anhelar los dones espirituales. Es más, como creyentes en Cristo debemos de anhelarlos. ¿Estás anhelando los dones espirituales? ¿Qué don te gustaría que Dios te regalara, que te diera, que usara? ¿Don de sanidad, don de discernimiento, don de sabiduría? ¿Cuál? Pídeselo al Señor. Esos dones están activos en estos tiempos, ¿verdad? Los dones no dejaron de actuar. Estos dones, como les decía el jueves, son las herramientas para la edificación de la iglesia. Son las herramientas que Cristo usa para edificar su iglesia. Cuando en una iglesia se manifiestan los dones del Espíritu, es una iglesia donde la carga de la obra es repartida. Donde la carga de la obra no la llevan 2 o 3, sino que el compromiso de la obra de Cristo la lleva todo el pueblo ahí cuando es bautizado en Espíritu, cuando los dones son derramados. Dice la Biblia en el libro de Números 11 que Moisés le pide a Dios que lo ayude a llevar la carga de su pueblo. Y le dice, mira, este pueblo es mucho, tu pueblo no puedo con él. Y el Señor le dice, bueno, quédate tranquilo que yo te voy a aliviar la carga. Ahí entonces le envía, le dice que escoja varones y él derrama de su Espíritu Santo y bueno, la carga se alivia. La obra de la iglesia, ¿verdad?, es de todos nosotros y necesitamos ser bautizados en Espíritu Santo para que sean derramados los dones.
de Dios sobre nuestras vidas. Como les decía las otras vueltas, estamos creyendo el número y gloria a Dios. Estamos bautizando gente, gloria a Dios, la gente está llegando, la gente se está restaurando, gloria a Dios, pero también necesitamos crecer espiritualmente. Necesitamos crecer en los dones espirituales, necesitamos crecer en esas manifestaciones de Dios, ¿verdad? El Evangelio es poder de Dios y ese poder de Dios lo adquirimos por medio del bautismo del Espíritu Santo. Como vimos, ese poder sigue vigente y es para todo aquel que en él cree. ¿Tú crees en eso? Bueno, abre tu corazón y deja que Dios te sorprenda. Es la promesa del Padre. Y la Biblia nos dice que Dios lo que promete, lo cumple. Entonces, anhelemos y pidámosle al Señor la promesa del Padre. Como iglesia necesitamos crecer en lo espiritual y para ello necesitamos ser bautizados en Espíritu Santo. Amén. Somos una iglesia pentecostal, somos una iglesia que cree en los dones espirituales, que cree en las manifestaciones del Espíritu. Dios sigue siendo el mismo. Claro que, ojo, creemos en los dones espirituales, creemos en las manifestaciones, pero la regla básica de nosotros es la palabra del Señor. ¿Verdad? Si no se ajusta a la palabra del Señor, no es de Dios, pero creemos en las manifestaciones de los dones. Dios sigue siendo el mismo. Solamente tenemos que creerlo, tenemos que anhelar las cosas espirituales, como decía Colosenses, buscar primeramente las cosas de arriba. Dice, no bajen la mirada, sino que anhelen las cosas de arriba, porque las cosas de abajo son temporales, pero las cosas celestiales son eternas. Amén. Tenemos que anhelar ser llenos del Espíritu. Dice la Biblia que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, dice la Biblia, ¿verdad? Estaban orando. Para que se manifieste el Espíritu Santo en nuestras vidas debemos de estar todos unánimes. Y aquí estamos, unánimes en Cristo. Cristo es lo que nos une. ¿Somos todos diferentes, sí o no? Amén. ¿Somos todos diferentes? Claro que sí. Algunos son internacionales y viven tristes, otros somos intermediarios y bueno, ¿qué se va a hacer, verdad? Pero lo que nos une es Cristo Jesús, ¿verdad? Lo que nos une, estar todos juntos en este día y llevarnos y soportarnos, es la unidad en Cristo que tenemos, que hemos venido a alabar el nombre de Cristo. Entonces, por ese lado, estamos bien, estamos juntos, como estaban los 120. Y dice la Biblia que ellos estaban ahí, tenían un ambiente de unidad, tenían un ambiente espiritual, ¿verdad? Porque estaban orando estas personas. Si queremos que se manifieste el Espíritu Santo, debemos de orar. Debemos de abrir nuestras bocas, comenzar a orar, buscar el bautismo en oración y dejar que el Espíritu haga lo que quiera hacer con nosotros. Amén. Amén. Así que, ¿qué te parece si en esta hora te pones en pie? Y vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor de que el Señor se manifieste en tu vida. El Espíritu Santo es para todos. Ya tú sabes que tú ya tienes al Espíritu Santo dentro tuyo. Por eso estás aquí. El Espíritu Santo fue el que te trajo, el Espíritu Santo fue el que te convenció de pecado, que te hizo aceptar a Jesucristo, ¿verdad? Que te hizo decidirte por el bautismo, por el seguir viniendo. Pero sabe que esta es una experiencia distinta. Esta es una obra distinta a la que Dios hace, que el Espíritu Santo hace cuando nos transforma, cuando nos va regenerando a otra persona. El bautismo del Espíritu Santo es el que nos da poder, el que nos da autoridad, ¿verdad? Para seguir adelante, para seguir batallando, para ser testigos, como decía Jesús ahí a sus discípulos. Para eso entonces, cierra tus ojos en esta hora y comienza a orar al Padre. Comienza a orar al Padre, dale gracias al Señor. Dale gracias. Tal vez no digas, no tengo nada que agradecer. Recuerda de dónde el Señor te sacó. Recuerda tú dónde estaba antes de conocer a Cristo y vas a ver cómo tenés de qué agradecerle, cómo el Señor te rescató, cómo el Señor te limpió, cómo el Señor te purificó. Y comienza a darle gracias, Señor, dale la gloria al Señor. El Espíritu Santo va a venir sobre tu vida si tú comienzas a clamarle a Él, comienzas a elevar una voz. A él decirle, Señor, envíame de tu Espíritu Santo, envíame de tu Espíritu Santo, yo necesito de ser lleno del Espíritu Santo. Comienza a hablar con tus propias palabras ahí, eleva, no te preocupes por lo que dice el de al lado, lo que dice el de atrás. Comienza a buscarle en oración. Este es un tiempo para buscarle en oración, es una fiesta. La palabra de Dios dice que fueron sorprendidos, que Él vino como un viento recio y llenó todo el lugar donde estaba. Y yo creo que Dios puede hacer lo mismo en esta noche sobre nuestras vidas. Simplemente comienza a orar, comienza a clamarle, dale gloria a Dios, comienza ahí
a orar y a darle las gracias. Comienza a elevar tus manos al cielo. Eleva tus manos al cielo y dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Aquí estoy, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En esta hora, Señor, venimos delante de ti, Señor. Padre, para que seas tú en esta hora, Señor, llenándonos con tu presencia, Señor.